El título de la enseñanza de hoy es Ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. El texto que vamos a considerar hoy en Mateo 9:36 es: y Jesús, al ver las multitudes, tuvo, oigan esa palabra, compasión de ellas, porque la vamos a estudiar, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dice Mateo 9:32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. ¿Y qué es lo que decía? Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Las personas se maravillaban de lo que hacía el Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el registro de la Escritura, que las personas ahí mismo en aquel tiempo decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Las personas hoy en día, como ya se les olvida este contexto, pueden decir: no, pero es que los profetas hacían milagros, pero es que Elías también resucitó a los muertos, pero es que Eliseo resucitó a los muertos, etc. Y entonces las personas comienzan a creer y a comparar a Jesús con un mero profeta. Pero en aquel entonces las personas miraban a Jesús superior a todo el poder que los profetas pudieron haber tenido a través el poder de Dios. Pero vamos a ver la respuesta o la reacción de los fariseos en el versículo 34. Dice: pero los fariseos decían. Recuerden una cosa, los fariseos, acuérdense que habían líderes religiosos. Los líderes religiosos eran los que estaban en el templo. El sumo sacerdote, teníamos al Sanedrín, ahí estaban los fariseos y estaban también los saduceos, estaban los escribas. Todos ellos eran personas que lideraban espiritualmente o la parte religiosa en Israel. Es importante que veamos y reconozcamos ese contexto, porque más adelante el Señor Jesucristo va a decir de estas grandes multitudes que estaban como ovejas que no tenían pastor. Y entonces podría sonar contradictorio, pero vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que decían los fariseos acerca de Jesús y sus milagros? Oigan esto, y esto es algo que sí golpea. Esto es algo que la conciencia de nosotros incluso es herida al escuchar esta reacción, y dicen: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Eso se llama blasfemia. O sea, ellos ahí blasfemaron en contra de la persona de Jesucristo. Pero está bien, a Jesucristo no le incomodó que blasfemaran ellos en su contra. No importa, el Señor Jesucristo vino a humillarse tanto que hasta aún las blasfemias en contra de la persona de Jesucristo podrán ser perdonadas si la persona se arrepiente de sus pecados de todo corazón y claman que Jesucristo les perdone sus blasfemias. Sin embargo, el problema que ellos tuvieron acá es que dijeron que las operaciones, que los milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo, las sanidades que Él estaba haciendo, las hacía ¿por quién? Por el poder del príncipe de los demonios, o sea, ¿por quién? Por Satanás. Lo que ellos le dijeron es: los fariseos entienden espiritualmente que hay un espíritu santo y que hay un espíritu inmundo. Lo que realmente le dijeron es: no es el Espíritu Santo quien está obrando los milagros a través de la persona de Jesucristo, sino que es el espíritu de Satanás quien está obrando a través de Jesucristo. O sea, le dijeron: Jesús está endemoniado y Jesús está obrando estos milagros por el poder de las tinieblas de Satanás. Entonces la ofensa, la blasfemia directamente fue ¿contra quién? Fue contra la persona del Espíritu Santo. Y ahí entonces en otro lugar el Señor Jesucristo dice: toda blasfemia será perdonada, excepto la blasfemia que sea ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Debemos de ser extremadamente cuidadosos nosotros en esto. Ahora bien, a partir de ahí, el Señor Jesucristo en el versículo 35 hace su último recorrido, pero Él dice, cuando ve que hay demasiadas personas, mucha es la mies, hay multitudes de personas que tienen necesidad de escuchar el mensaje central del Evangelio para salvación. Y entonces en el versículo 35 continúa diciendo: y recorría Jesús
todas las ciudades y aldeas. Oigan, Jesucristo no se quedó estático en un lugar. Escuchemos esto. Esto nos habla, por lo menos esto me habla a mí, que el Señor Jesucristo, el Maestro, no estaba estático en un solo lugar esperando a que las multitudes vinieran a Él. El Señor Jesucristo salía a buscar a las multitudes. Y entonces dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. No solamente se quedó en el centro, en la gran Jerusalén, no se quedó en la capital. Él iba a las ciudades, Él iba a las aldeas, Él iba donde estaban las personas que realmente eran incluso no solo pobres espirituales, pero eran pobres necesitadas económicamente. Generalmente cuando uno se va a la capital de cualquier país, generalmente las personas ahí viven una vida muy cómoda, tienen dinero, tienen trabajo, tienen progreso, etc. Y de repente si se les predica el Evangelio de Jesucristo, ellos dicen, no, ahorita no quiero nada que ver con Jesucristo, quizá más tarde. Pero cuando vamos a algunos lugares donde vemos personas realmente necesitadas, entonces ahí se va y se predica el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo no hace acepción de personas. Un alma para Jesucristo tiene el mismo valor aunque tenga $1.000.000 en el banco o aunque tenga una deuda de $1.000.000 también con las personas. A Jesucristo no le importa en realidad nuestro estatus económico, ni político, ni social. ¿Saben qué es lo que al Señor Jesucristo le importa? Nuestras almas, porque Él sabe que nosotros somos almas eternas. Entonces, luego de eso, aunque iba a las aldeas, a las ciudades, luego dice, enseñando también en las sinagogas de ellos y, ¿qué es lo que hacía? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, también predicaba en las sinagogas, que eran los lugares donde se congregaban las personas, como llamarle ahorita, en las iglesias. Él también predicaba en púlpitos, predicaba en las iglesias. ¿Y por qué razón? Porque ahí es el lugar donde las personas se reúnen para escuchar el mensaje que Dios tiene que dar. Así ustedes están hoy reunidos aquí y así ustedes también están a la expectativa para escuchar lo que Dios les quiere hablar. Usted tiene que venir con un corazón dispuesto para escuchar cuál es el mensaje del Evangelio. Yo les voy a decir algo. Quizá el hombre puede traer un mensaje, quizá yo les puedo dar un mensaje, pero el mensaje que les traigo es un mensaje de parte de Dios. Entonces, un día usted no va a tener un problema conmigo, porque después de esto usted me conoce, tenemos una relación, somos amigos, somos familias. Usted no va a tener un problema conmigo. El problema que usted va a tener después es el problema con el mensaje que se acaba de predicar. Porque si este mensaje proviene del cielo, usted está cerrándole el ojo a los cielos, al Dios que está en el cielo. Amén. Entonces el problema no va a ser meramente con la persona ni con el mensajero. El problema va a ser con la palabra. El Señor Jesús dijo en cierta ocasión, yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. La palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Amén. Y ahí entonces vamos a nuestro versículo 36 que dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mies quiere decir la siega o la cosecha. Como queriendo decir, hay una gran cosecha, pero no hay muchos obreros que vayan a recoger la cosecha. Por lo tanto, hay que rogarle, hay que orarle al Señor, al dueño de la cosecha, para que mande trabajadores, para que mande obreros, para que mande personas fieles a que ellos vayan a hacer la obra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Yo quiero que veamos una ilustración, tal vez la tenemos. Estuve buscando cuál de los países o de las ciudades son las más concurridas o las más pobladas en el mundo, y me apareció que Tokio, en Japón, es la ciudad más poblada del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Veamos esa imagen. Imaginémonos ahora que el Señor Jesús está ahí y Él está viendo a esa multitud de personas.
multitud de personas que van por todas esas calles en ese momento, pero todas las que están transitando. Entonces el Señor está viendo una multitud de personas, que es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Imaginémonos que Dios está desde el cielo, y desde el cielo no solamente está viendo esa pequeña esquina, esa ciudad, sino que Dios está viendo todo el mundo entero. Y al ver el Señor, el mundo entero ve una multitud, no de personas, sino de almas. Porque Jesús sabe que aunque las personas tengan alguna enfermedad, algunas personas quizá están en sillas de rueda que no puedan caminar, algunas personas pueden estar amputadas físicamente, pero eso no es lo que importa. Lo que importa cuando Jesús ve a esas multitudes es el alma. Porque Jesús sabe el valor que tiene un alma. En el día postrero, créanme que todos nosotros vamos a resucitar. Los que mueran en Cristo van a resucitar para vida eterna. Van a ser glorificados. Los que mueran sin Cristo van a resucitar también para enfrentarse al día del juicio y después de eso ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. O sea que sí va a haber una resurrección tanto de personas que mueren en Cristo como los que mueren sin Cristo. Pero el punto importante es el cuidado de nuestra alma. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que entonces Jesucristo estaba viendo en aquel momento? Dice la Escritura aquí en el versículo 36, y al ver Jesús las multitudes, lo que Jesús estaba viendo era una multitud de almas eternas. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que todos ustedes, miren, ustedes pueden ser mis familiares y mis amigos, pero cuando nos vemos de forma natural, creemos que solamente eso, familia. Yo tengo a mi mamá, yo tengo a mi abuelita aquí, yo tengo a mis primas, yo tengo a mi esposa, etcétera, a mi hermana. Pero más allá de esta relación que nosotros tenemos familiar, hay una relación eterna en la cual tanto yo voy a dar cuenta al Señor por mi propia alma, como cada uno de mis familiares y de mis amistades aquí, de mis hermanos, van a dar cuenta delante de Dios por su propia alma. Eso es lo que más nos tiene que importar. Ciertamente nosotros nos podemos ayudar como amigos, como hermanos, como familia, en las cosas necesarias en este mundo, pero hay algo más importante, el cuidado de nuestra alma. Porque nosotros debemos de saber que hay un cielo y hay un infierno. Y que nosotros tenemos que prepararnos hoy para ir al cielo y para no perdernos eternamente. Porque de qué sirve que aquí nos amamos mucho, pero que al final del tiempo nos vamos a perder por una eternidad. No sirve de nada. Lo importante es que nosotros nos amemos aquí y nos veamos en la eternidad también. Amén. Entonces, lo otro que tenemos que observar aquí es el corazón de Jesús. Y esto es el centro del Evangelio. Es necesario que en este texto nosotros leemos que al ver Jesús la multitud de almas eternas, tuvo compasión de ellas. El corazón de Jesucristo es compasivo. El corazón de Jesús es amoroso, es misericordioso. Y eso es lo que tenemos que observar aquí. Que Dios no quiere condenarnos. Que Jesús no vino para condenarnos. Que Jesús vino como el buen pastor para salvarnos y para dar su vida por nosotros, las ovejas. ¿Y qué más vemos? Vemos una razón. ¿Cuál es la razón de la compasión que Jesús tiene? La razón es la condición perdida de la multitud, porque Él dice, son como ovejas sin pastor, son como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús ve la multitud, los ve como almas eternas, pero ve un problema. Ve que esas almas externas están en una condición perdida. Y entonces eso le causa mucha compasión al Señor Jesucristo. Pero finalmente, y estos son los puntos que vamos a abordar, finalmente lo que observamos aquí es un mensaje de esperanza. ¿Saben por qué? Porque nuestra esperanza es que el Señor Jesucristo es compasivo, es amoroso, es misericordioso y que hoy, incluso hoy, a ustedes el Señor les va a ofrecer una vez más la salvación. Para que todos ustedes, si alguno es como una oveja que está perdida y descarriada, el día de hoy pueda tomar una decisión y entregarse al Señor Jesucristo para que vuelva al buen pastor. Amén. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer punto. Vamos a ver entonces la condición de la humanidad.
Dice nuestro texto, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La condición de la humanidad. ¿Cómo ve Jesús a la gran humanidad? ¿Cómo ve Jesús? ¿Cómo los miraba en aquel tiempo? En aquel tiempo, imaginémonos que el Señor Jesucristo andaba en las aldeas, andaba en las ciudades, andaba en las sinagogas, y lo que Él hacía era, el texto nos dice, estaba predicando el evangelio del reino de Dios, pero también estaba sanando. Él estaba haciendo milagros, y al hacer milagros, muchas personas, grandes multitudes, comenzaron a seguir al Señor Jesús. Él se hizo famoso en su tiempo, y le seguían grandes multitudes. En cierto momento el Señor Jesús se detiene y voltea a ver a las grandes multitudes, o sea, eran masas de personas, miles y miles y miles de personas que iban tras Jesús. Pero cuando Jesús vio esa multitud, tuvo una compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Ahora si en el 2024 podemos decir de que hay 8 millones de personas en todo el mundo. 8 millones de seres humanos equivalen a 8 millones de almas que son eternas. Ahora Jesucristo resucitó, ascendió y Él está sentado a la diestra del Dios Padre. O sea, ahora Jesucristo está viendo desde el cielo a las 8 millones de personas en todo el mundo. Créanme que el Señor Jesucristo tiene compasión de todas esas almas, de todas esas personas que todavía están en una condición caída o perdida. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está viendo? Imaginémonos a Jesús ahorita mismo desde el trono en el cielo. Y desde el trono en el cielo Él está viendo los 8 millones de personas en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que ve? Jesucristo está viendo la condición espiritual de las personas. Jesús está viendo la condición espiritual de las personas. ¿Saben por qué? Nosotros, los seres humanos, ¿qué es lo que vemos normalmente? Nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos en lo exterior. ¿Saben qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos la condición física, la condición material. Nosotros vemos la relación familiar. Si tiene buena familia, si no tiene buena familia. Cuando alguien se va a casar, una mujer que se va a casar, que viene de una buena familia moralista, ¿qué es lo que preguntan? ¿Con quién te vas a casar? ¿Cuál es el apellido de él? ¿Cuál es el apellido del papá y de la mamá? ¿De dónde provienen? ¿Tienen dinero? ¿Es profesional? ¿No es profesional? Esas son las cosas que se preguntan. Se pregunta o se da la condición de la economía. El mundo y lo que nosotros vemos es la situación económica. ¿Tiene dinero? ¿No tiene dinero? La condición social, cómo se manifiesta o cómo se relaciona la persona en la sociedad. ¿Tiene buenas amistades? ¿Tiene influencia? ¿Tiene influencia económica? ¿Tiene influencia política? Como decimos aquí, ¿tiene pata o no tiene pata? Y entonces eso es lo que nosotros vemos. Vemos si es un profesional o no es un profesional. Si no ha estudiado, entonces ahí comenzamos a ver eso. Necesita estudiar. Pero si es una persona que estudió medicina y que tiene una especialidad y que tiene una subespecialidad y que esa subespecialidad es muy rara y que ya tiene su consultorio y que vive lleno, entonces esta persona es una buena persona, ¿verdad? Y entonces comenzamos a ver todo eso. Vemos el estado de salud de las personas incluso. Y comenzamos a ver incluso las religiones. O sea, lo que nosotros vemos es la condición religiosa de las personas. O sea, vos sos católico, sí, está bien. Vos sos evangélico, sí, está bien. Y comenzamos a ver el estatus incluso religioso. Todo eso es lo que nosotros los seres humanos por tendencia vemos. Tenemos que ser conscientes y claros de esto. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que ve Jesús? A Jesús le interesa mucho que nosotros sepamos utilizar muy bien las redes sociales o que seamos muy tecnológicos hoy en día. ¿Le interesará a Jesús que nosotros tengamos muchas maestrías o muchos estudios, mucha profesión, o que seamos personas adineradas o que tengamos buenos apellidos según lo que nosotros encontremos acá, nuestra herencia, etcétera? Lo que Jesús ve es la condición espiritual de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Jesús no hace acepción de personas. Un rico y un pobre se salvan delante de Dios. Un anciano y un joven se pueden salvar delante de Dios. Hombre y mujer.
Jesús no hace acepción de personas, pero Jesús ve la condición espiritual de nosotros. Y el problema es que lo que Jesús ve en los 8 millones de personas, el día de hoy, ve exactamente lo que Él vio en la multitud en aquel tiempo. Cuando Jesús estaba allá y al ver las multitudes, vio exactamente lo mismo en el corazón y la condición espiritual. ¿Y cuál es? Vamos a Romanos 3, 10 al 12. La condición espiritual de la humanidad hoy es exactamente la misma que en aquel tiempo. Dice la Escritura en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Eso lo escribió Pablo, y Pablo está citando a la Escritura. O sea, esto no es nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol, es exactamente el mismo corazón de la raza humana. No hay quien entienda, porque nosotros no tenemos entendimiento de las cosas espirituales a menos que el Espíritu Santo nos haga entender, porque el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Entonces, no hay quien busque a Dios. Y nosotros decimos, sí, yo busco a Dios. Hay multitudes de iglesias que están buscando a Dios. Estas multitudes que vio Jesús, y vamos a tomar el contexto, Jesús vio una multitud, pero de esa multitud que le estaba siguiendo a Él, Jesús sabía la intención de su corazón, porque dice la Escritura, y Él no se fiaba del hombre, porque Jesús conocía lo que había en su corazón. ¿Y qué es lo que había? Iban por los milagros. Queremos más pan, Señor. Queremos más milagros, queremos más sanidades. De hecho, como tenés mucho poder y Dios está con vos, te queremos como nuestro gobernador, te queremos como nuestro rey político de Israel para que nos quites el yugo romano. Te queremos levantar, y esa era la intención que ellos tenían. Pero la intención de Jesús dice, no, ustedes son como ovejas que no tienen pastor. Entonces, luego dice, todos se desviaron. Y aún se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es algo que nosotros tenemos que comprender, que todos nosotros hemos pecado delante de Dios. Miren, una vez que nosotros pecamos, tenemos que saber que caemos de la gloria de Dios. La Escritura más adelante aquí en Romanos 3 lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos esa gloria de Dios, no alcanzamos la relación, la comunión con Dios por causa de nuestro pecado. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces, eso es lo que ve el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesús ve a las multitudes que están a la deriva. Jesús ve a las multitudes que van rumbo a la perdición eterna. Jesús ve a las multitudes que van camino al infierno. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que saber y sacarlas de este texto, que el Señor Jesucristo vio a esas multitudes y no tienen una preferencia a nosotros, ni nosotros tenemos preferencia a ellos. Nuestra condición naturalmente es exactamente la misma. ¿Saben por qué? Por cuanto todos hemos pecado, al igual que todos ellos pecaron. Quedamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, andamos como ovejas que no tienen pastor. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenemos un encuentro personal con el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Y qué dice el Salmo? ¿Qué dice aquel Salmo? Jehová es mi pastor y nada me faltará. El salmista dice, Jehová es el pastor, y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Entonces encontramos ahí que Jesucristo es Dios eternamente. Entonces, ¿qué más vemos? Vemos que ahí el Señor Jesús los ve como ovejas sin pastor. Ve a la multitud, tiene compasión de la multitud, pero Él hace aquí una ilustración y dice, los veo como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo son las ovejas? Generalmente las ovejas son muy dóciles, son torpes, tenemos que saber eso, son torpes, se extravían fácilmente, necesitan que vaya un líder guiándolas, porque si alguien no las va guiando, ellas se pueden extraviar con mucha facilidad, las engañan fácilmente, puede venir cualquier persona y las puede llevar y se las roba. Esa es la característica o el carácter que tiene una oveja, aunque realmente la oveja tiene un carácter manso. Por eso es contrastada con los cabritos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que saber que una oveja es aquella que se puede llevar de un lugar a otro lugar y no va a pelear.
no te va a morder, no te va a patear, no te va a hacer nada. Ahí va a ir, ahí va a ir. Y así es como el Señor Jesús está haciendo la comparación. Pero estas ovejas, dice claramente acá, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban, ¿cómo? Desamparadas. Estas ovejas estaban desamparadas. La multitud de las personas estaban desamparadas. ¿Qué quiere decir la palabra desamparado? Desamparado quiere decir abandonados. La multitud estaban desprotegidas. Las multitudes estaban descuidadas. Estaban agobiadas. Estaban confundidas. Estaban angustiadas. Estaban desmayadas. Eso quiere decir la palabra desamparado en el griego. Entonces, ¿cómo miraba Jesús a esa multitud de personas? Las miraba devastadas interiormente por su condición pecaminosa y sin esperanza. Nosotros mirábamos, wow, qué multitud de personas que seguían a Jesús, qué montón de cristianos que hay. Pero cuando Jesús pesa los corazones, cuando Jesús ve la realidad espiritual de la multitud de personas que profesan seguir a Jesús, lo que Él ve es que están devastadas interiormente por su pecaminosidad. Porque muchas personas hoy en día continúan justificando y defendiendo el pecado. Por más que nosotros le digamos Dios es santo, santo, santo y justo, las personas todavía siguen justificando el pecado y dicen, es cierto, yo voy a aceptar a Cristo, es cierto, yo voy a hacer la oración del pecador, yo voy a pasar al frente, pero ahí creen que pueden todavía continuar con sus pecados y eso no está bien. No pueden continuar con sus pecados y creen de que la salvación va a ir poco a poco, poco a poco. Yo le ponía este ejemplo a alguien recientemente y le decía, quisiera saber si tenés una esposa y si a tu esposa le decís, le confesás que tenés a dos otras personas, ¿cómo se diría? A dos amantes con quien está adulterando. Y que tu esposa te descubre o se lo confesaste y le decís a tu esposa, perdóname por favor, yo quiero reconciliarme con vos. Y ella te dice, está bien, pero tenés que dejar a tus dos amantes. Y esta persona le responde, voy a dejar a una, ¿de acuerdo? Yo acepto los términos y las condiciones que me estás planteando, voy a dejar a una, porque es poco a poco. Esto no es así de radical. Yo no puedo dejar a mis dos mujeres que están ahí de forma radical. No puedo, no las voy a dejar por vos. Yo las amo, yo las quiero. Tengo que cuidar a una. Ok, voy a dejar a la más fea, a la que menos quiero, a la que menos veo. Y a la otra me la voy a dejar por cierto tiempo más. Entonces yo le pregunto a esa persona, ¿es eso correcto? Y yo le quiero preguntar a las mujeres aquí, ¿estaría correcto eso? No lo aceptan las mujeres, ¿cómo lo va a aceptar Dios? Y entonces cuando se predica es poco a poco. Entonces hoy voy a dejar el adulterio. Y entonces en un mes voy a dejar la mentira. Y entonces en un mes voy a dejar la fornicación o la lascivia o la codicia. Y va a pasar 10 años de tu vida yendo poco a poco, dejando tu pecado poco a poco, aunque hayas dicho que aceptaste a Cristo hace 10 años. Eso es un error que tenemos que corregir en la predicación del Evangelio verdadero de Jesucristo. Y no lo podemos tolerar. Tenemos que enseñar bien a las personas que Dios es un Dios santo. Ahora yo quisiera apelar a la conciencia y preguntarle a una persona, a ustedes que son muy racionales, les quiero preguntar, si esa persona que dice ya acepté a Cristo y esa persona sigue todavía en murmuración, en lascivia, en codicias, si todavía es mentirosa, si todavía anda en fornicación o anda viendo pornografía, yo les pregunto, si esa persona se muere en esa condición, aunque ya haya pasado al frente a aceptar a Cristo, ¿qué me dicen ustedes? ¿Se va al cielo o se va al infierno? ¡Se va al infierno! Por supuesto que la lógica, la razón nos dice que no ha nacido de nuevo. Entonces tenemos que saber de que el hecho de que la persona haya aceptado a Cristo no quiere decir que esté salva o que esté regenerada o que esté convertida. La persona tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento y de una verdadera fe de salvación. Y esto con perseverancia. ¿Amén? Esto lo tenemos que enseñar hoy en día, porque realmente, y para desgracia se los digo, en el evangelicalismo de hoy en día, esa doctrina de la secta Cristo
tiene a muchas mentes y conciencias adormecidas y las tiene dormidas y siguen en sus pecados diciéndole: sos cristiano, vas para el cielo. Y si se mueren, le hacen un velorio y le dicen: buena hermana, buen hermano, aunque se murió en el mero acto del adulterio. ¿Por qué? Porque ya había hecho la oración de acepta a Cristo delante de un Dios santo. Y vamos a hablar con claridad delante de un Dios santo. Eso es intolerable. No es el verdadero evangelio. Entonces, para las personas que incluso están recibiendo ese tipo de predicación, tienen que huir de esos lugares, porque su alma, y Jesús ve las multitudes que van detrás de él, profesando ser cristianos, pero Jesús reconoce su condición espiritual y sabe de que van a la deriva. Entonces los ve como ovejas desamparadas, pero también los ve dispersas. Vio Jesús a la multitud que no tenía una condición de esperanza, sino una condición pecaminosa, y las vio dispersas. La palabra dispersa aquí quiere decir, las vio derribadas, las vio indefensas, las vio arrojadas. O sea, Jesús vio a esa multitud de almas eternas, impotentes, indefensas, espiritualmente maltratadas, derribadas, caídas, sin un liderazgo verdadero espiritual, sin provisión de la verdadera palabra. Así es como el Señor Jesucristo vio a las grandes multitudes. Y vamos a cuestionar esto porque vamos a decir: pero ¿no tenían a sus líderes religiosos? ¿Qué dice Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí está. Jesucristo no está inventando una nueva doctrina o teología. La doctrina de Dios es la misma desde el principio hasta el fin, la salvación del pecador a través de la misericordia de Dios y su gran amor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios, Jehová, cargó en Cristo Jesús, en Él, el pecado de todos nosotros. Esta es la única manera en cómo nosotros podemos volver al buen pastor. ¿Cómo? Que nuestros pecados sean cargados sobre la persona de Jesucristo. Y para que nuestros pecados tengan esa transacción, ¿qué tiene que hacer el hombre y la mujer? Arrepentirse de sus pecados y dejar de pecar. Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Jesús no le dijo: vete y continúa en tus pecados. Jesús no le dijo eso porque Jesús es santo. Jesús sabe que por causa de esos pecados Él iba a morir en la cruz. Entonces no podemos tolerar esto nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos de Dios. Miren, nosotros nos apartamos de Dios voluntariamente. Nosotros nos hemos ido tras nuestro propio camino. Seamos sinceros. No hemos hecho la voluntad de Dios. Dios tuvo una voluntad para nosotros y nosotros menospreciamos la voluntad de Dios. Fuimos rebeldes y nosotros hicimos nuestra propia voluntad. ¿Qué hicimos nosotros? Escogimos el camino de nuestro propio pensamiento. La filosofía lo que dice es: yo no necesito a Dios. Yo soy suficientemente inteligente como para valerme por mí mismo. No necesito a un ser imaginario que dicen que es un ser supremo. Yo me puedo valer por mi propia fuerza. Eso es lo que dice la filosofía del mundo hoy en día. El sentimentalismo, podemos escoger el camino de los sentimientos y poder estar sintiendo cosas subjetivas que realmente no son la verdad de las Escrituras. Nosotros nos vamos por el camino de la religión. ¿Y qué quiere decir esto? Jesucristo no es ninguna religión. Jesucristo es Dios. Y es Dios encarnado, quien vino al mundo a salvar al pecador, no a establecer 1.000 millones de religiones y denominaciones. Jesús no vino a establecer religiones y denominaciones. Él vino a salvar al pecador. Pero entonces nosotros los seres humanos somos expertos en hacer nuestra religión. Si Jesús dice la salvación es solo por fe, por gracia, nosotros decimos: no, la salvación tiene que ser por obras. Fe más obras, y nosotros comenzamos a obrar y a querer ganar méritos delante de Dios. ¿Y qué méritos tenemos nosotros cuando la Escritura dice: todas sus justicias son como qué? Como trapos de inmundicia? Por más mérito que queramos ganar, cuando en el día del juicio nos pese la balanza, le digamos: oh Dios, aquí te traigo todos mis méritos, todas las buenas obras que yo hice en la tierra, y las pone y ni se mueve la balanza. Y cuando el Señor le saque todo lo que tiene en su corazón, toda su rebelión, toda su maldad, y la ponga en el otro costado de la balanza, ¡bum!, se va a desplomar de tanto peso. Pero ese peso, hay un ser quien cargó
por Él en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo. Y ahí es donde nosotros podemos despojarnos de todo peso. Por eso, ¿qué dice el Señor Jesús? Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, ¿y yo qué? Los haré descansar. Este es el evangelio de la salvación, que no nos salvamos por obras, sino por la persona del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Jesús las vio de esta manera. Y cuando dice, son como ovejas que no tienen pastor, lo que Jesús realmente quiere decir, que eran como ovejas que no tenían un verdadero pastor. Y aquí vamos a nuestro segundo punto. Los falsos maestros. Ya vimos la condición de la humanidad, cómo Jesús ve espiritualmente a la humanidad. Ahora vamos a ver acerca de los falsos maestros. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Les pregunto nuevamente, ¿acaso Israel no tenía líderes espirituales o líderes religiosos? ¿Acaso no tenían el templo? ¿Acaso no tenían la ley de Moisés? ¿Acaso no tenían las escrituras? ¿Acaso no tenían la casta de los sacerdotes? ¿Acaso no tenían el sistema sacrificial? Sí lo tenían. ¿Acaso no tenían sinagogas? ¿No tenían líderes religiosos, fariseos, escribas? ¿Acaso no estaban los saduceos? Sí tenían líderes religiosos. ¿Y por qué entonces Jesucristo los ve a esas multitudes como ovejas que no tenían pastor? Así las miraba Jesús, aunque habían líderes religiosos en Israel, pero Jesús vio las cosas y Él dijo, aquí hay algo malo. Las cosas no están bien aquí. Y estos líderes religiosos son falsos maestros, son falsos profetas, son falsos sacerdotes. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Pero apliquémoslo al día de hoy. ¿Acaso en el mundo de hoy no hay líderes espirituales, líderes religiosos? Sí los hay. Hay muchos líderes en cada religión, en cada denominación. Budista, hay líderes. Hinduista, hay líderes, los brahmanes. Islámicos, tienen líderes. Israelitas, tienen líderes. Católicos romanos, tienen líderes. Católicos ortodoxos, tienen líderes. Evangélicos, protestantes de cualquier denominación, hay líderes. Testigos de Jehová, tienen líderes. Hay muchos líderes. El problema es que el Señor Jesucristo mira a las multitudes como ovejas que no tienen verdaderos pastores, verdaderos líderes espirituales. ¿Cuál es la labor del pastor? Hablando acerca de la ilustración y la analogía, el pastor lo que hace con el rebaño de las ovejas es cuidarla. Cuida las ovejas, las protege, las vigila, las ama, las conoce, las alimenta, las instruye, las edifica, las guía. El pastor tiene que guiar un correcto liderazgo, guiar por el camino correcto. El pastor sana a las ovejas que son perniquebradas o que se enferman, las cura, las sana, las atiende. Y todo eso lo tenemos que traducir al ámbito espiritual. Un verdadero líder espiritual es una persona que tiene el cuidado del alma, que protege el rebaño, que vigila, que ama, que conoce a las ovejas, que les dé el alimento espiritual, no la leche adulterada, sino el verdadero alimento espiritual, la verdadera instrucción para la edificación de la iglesia, la verdadera guianza, no para que se guíen en pos de los hombres y las corrientes del mundo, sino que sigan al buen pastor, porque solamente hay un único camino, una única verdad a la vida, y este es Jesucristo. Y también sana, ¿cómo? Animando, consolando, fortaleciendo. Eso es lo que hace realmente. Todo eso es en el ámbito espiritual. Pero aquí vamos a ir que no hay un verdadero pastoreo, y esto quiere decir el liderazgo espiritual. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo Dios ve las multitudes? Dice la Escritura. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la verdad. Hay un líder del mundo cuyo nombre es
Satanás. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Oigan, los cristianos, ¿saben qué es lo bonito de ser cristiano? ¿Saben qué es lo bonito de verdaderamente nacer de nuevo? Que uno puede utilizar estos textos y decir, ese era yo. Ese era yo. Y no me justifico, no digo, no, yo siempre fui bueno, que yo soy cristiano desde pequeñito. No, ese vil, miserable pecador era yo. Yo anduve siguiendo la corriente de este mundo. Luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. O sea que hay un príncipe de este mundo, hay un líder en este mundo y se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. Este es Satanás. Y él es el príncipe, él es el líder de ¿quiénes? De todas las personas que son hijos de desobediencia, o sea, de todos los rebeldes. Todas las personas que nosotros vemos en esas grandes multitudes, como vimos en la ilustración, que no tienen a Cristo como el buen pastor, le pertenecen a aquel falso pastor que es Satanás. Pero ahora más específico, vamos a ver que en realidad el mundo no tiene un verdadero pastor. ¿Por qué? Porque hoy en día, oigan bien, el mundo o las grandes multitudes no tienen un verdadero pastor porque hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos profetas. No desde ahora, no en el 2024. Vamos a ir a Ezequiel 34, 2 al 5. Dice la Escritura desde la antigüedad: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. No dice hacia los pastores, dice contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Oigan las características de los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Se apacientan a sí mismos. Ellos tienen cuidado, no de las ovejas, tienen cuidado de sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, o sea, se enriquecen. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado. El tipo de liderazgo, de enseñoreamiento, no es el liderazgo que el Señor Jesucristo enseña. El que quiera ser un líder tiene que servir o hacerse siervo. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y luego dice, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y luego dice el versículo 5, y andan errantes por falta de pastor. O sea que la enseñanza que Jesús nos está dando ahí, ya el Dios lo había visto desde el tiempo de Ezequiel. La misma condición en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Jeremías, la misma condición en el tiempo de Cristo, la misma condición hoy en día. No cambia la condición espiritual de los seres humanos. ¿Y qué es lo que dice? Andan errantes. ¿Por falta de qué? De pastor. El contexto quiere decir de que sí tienen pastores, pero los pastores son falsos pastores. ¿Por qué? Porque no cumplen con su trabajo. Entonces, por tal razón, tienen falta de pastor. Y son presa, por lo tanto, ¿de qué? De todas las fieras del campo y se han dispersado. Así es como Jesús vio las grandes multitudes en el tiempo cuando Él estuvo en Israel también. Jeremías 23, 1 y 2. Jeremías 23, 1 y 2 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ay de esos pastores, ay de esos líderes, ay de esos ministros, ay de esos obispos, ay de todas estas personas que están en liderazgo, que destruyen las almas de las personas y que las dispersan. Luego dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores
que apacientan mi pueblo. Dice: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. A todas las personas que incluso predican la palabra de Dios tienen una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad, y la responsabilidad es ser fiel a Cristo. Ser fiel a la Escritura, ser fiel a nuestro buen pastor. ¿Saben por qué? Porque les digo a todos los ministros, predicadores, pastores, padres, párrocos, obispos, todos los que están en liderazgo y enseñan al pueblo, tienen este ay sobre ellos. Si no son fieles a las Escrituras, ay de ellos. Tienen que ser fieles. De lo contrario, tendrán que darle cuenta a Dios. Pero luego voy a saltarme a la Escritura, a lo que dice 2 de Pedro 2, 1, 3. Vamos a continuar hablando acerca de que el Señor vio que sí había un liderazgo, pero el liderazgo estaba mal en Israel. 2 de Pedro 2, 1, 3 lo dice para nuestros tiempos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Por si alguien me está diciendo, pero ¿por qué está acusando a los predicadores y a los pastores y a los ministros? Estoy predicando lo que dice la Escritura. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. Falsas enseñanzas, errores doctrinales, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones. Oigan, muchas personas van a seguir estas falsas enseñanzas, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que el nombre de Jesucristo es blasfemado por causa de los falsos maestros del Evangelio de Cristo. Porque las personas tienen un evangelio adulterado, un evangelio menguado, un evangelio diluido, y viven pecaminosamente y dicen, mis maestros me enseñaron a vivir pecaminosamente. Pero la Escritura no enseña eso. ¿Pero qué? Vituperan el nombre de Cristo. Porque si le enseñamos a las personas a que es necesario que se bauticen, es necesario que acepten a Cristo, es necesario que hagan esto y lo otro, y luego les decimos, es poco a poco, podés andar en tus pecados todavía, podés ser codicioso, podés ser lascivioso, podés ser un fornicario, podés ser un pornógrafo, podés ser un pecador todavía en tu práctica de tus pecados, y ya estás salvo. No te preocupes, sos salvo. Y le agregamos, sos salvo y siempre salvo, y nunca te vas a perder. Falsos maestros, muchos van a seguir sus disoluciones porque no viven la santidad de Dios. Hoy se requiere predicar la santidad de Dios en el temor del Señor. No se puede enseñar al pueblo, no se puede enseñar a las personas a que anden en sus pecados, a que tengan un pie en la iglesia y otro pie lo tengan en el mundo. No se puede, tenemos que ser falsos, tenemos que ser verdaderos maestros. Por esa razón es que el Señor dice, rueguen al Señor de la mies para que les mande obreros. Pero a los obreros a quienes se refiere Jesucristo son a los verdaderos maestros, a personas fieles que prediquen el evangelio no adulterado. Y luego dice, y por avaricia harán mercadería. ¿Acaso no vemos eso hoy en día en el evangelio de la prosperidad? ¿Acaso no vemos en el YouTube, no vemos en las noticias, no sé, cómo hay falsos líderes que tienen mega iglesias, que tienen yates, que tienen jets, que tienen tantas riquezas, tantas casas lujosas? ¿A costa de quién? A costa de la predicación del evangelio de Jesucristo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Ellos ya tienen su marca. Tienen la marca de Caín, y ellos van a ir en pos de su corazón, en pos de su avaricia. Y todos los que lo siguen, ¿saben por qué lo siguen? Porque también quieren ser avaros como sus líderes son avaros. Porque también quieren las cosas del mundo, lo terrenal, las riquezas, la prosperidad material y económica, pero no la prosperidad de su alma espiritual. Amén. Amén. Entonces, Juan 10, versículo 1, y en el versículo 10 al 12, acerca de los falsos maestros, el Señor dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta,
en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy, dice Jesús, el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto es lo que hace el buen pastor. Esto es lo que hace el buen pastor. Él da su vida por las ovejas para salvarlas. Pero el ladrón, el salteador, el falso maestro, el falso pastor, ¿viene a qué? A robar, viene a matar las almas, viene a destruir las almas. Aquellos que mal enseñan el evangelio, le hacen a las personas en su prosélito 2 veces hijos del infierno, dice el Señor. Porque es mejor que una persona nunca escuche el evangelio, por así decirlo, a que se le enseñe un falso evangelio. Entonces luego a esa persona, cuando les queremos predicar la verdad, no cree la verdad porque ya cree el falso evangelio enseñado previamente. Entonces ahí lo hacen doblemente reos, hijos del infierno. Pero una persona que nunca escuchó el evangelio, le predicamos el evangelio de verdad, la verdad del Señor Jesucristo, y esa verdad la recibe con un corazón. Y esa verdad llega a lo profundo del alma y dice, he encontrado la verdad. Amén. Pero encontrarnos con alguien que ha sido mal enseñado, es muy difícil que esa persona pueda humillarse y decir, ciertamente yo he sido mal enseñado. Ciertamente yo acepté a Cristo, pero he andado en mis pecados estos 10 años. Nunca he nacido de nuevo. Eso es tan difícil encontrar hoy en día, pero esa es la realidad. Por eso el Señor dice, son como ovejas que no tienen pastor. Entonces luego dice que el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las ovejas se dispersan. Mateo 7:15 dice el Señor en una exhortación y advertencia, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros ¿cómo? Con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. El Señor, yo les quiero dar esta exhortación de parte de Cristo Jesús. Ustedes guárdense. Oigan, guárdense. Hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas hoy en día que vienen encubiertamente vestidos de ovejas, pero Jesús conoce sus corazones, que por dentro son lobos rapaces que quieren destruir las almas. Y Jesús hoy quiere decirles, guárdense de los falsos maestros y de los falsos profetas. Y eso nosotros tenemos que predicar, guárdense. Aun si nosotros les predicamos un falso evangelio, no nos crean. Y luego nos llaman y nos redarguyen y nos exhortan y nos dicen, hermano, predicaste una herejía. Eso no está correcto. Porque nosotros somos seres humanos falibles, solo Dios es infalible. Pero nosotros tenemos que tener un corazón humilde delante de Dios para aún aceptar la reprensión de un santo, de un hermano, de una hermana. Amén. Pero si usted escucha la verdad, atienda a la verdad. Y finalizamos con esto entonces. ¿Por qué razón están así? Las buenas nuevas es que cuando Jesús ve que las personas están en una condición pecaminosa, espiritualmente caídas, y que van rumbo a la perdición eterna, el punto del evangelio, el centro del evangelio, ¿saben cuál es? Que este es el objeto de la compasión de Dios. Y entonces el mundo está así, ¿saben por qué? Porque el mundo va en pos del pecado, porque el mundo ama el pecado. Yo ya me di cuenta de esto. ¿Saben por qué las personas no quieren entregarse al Señor Jesucristo de todo corazón? ¿Saben por qué? Yo ya descubrí la respuesta. Porque aman su pecado. Porque aman algo más. Hay algo más que no lo quieren dejar. Hay algo que atesora su corazón, que ellos dicen, yo puedo hacer muchas cosas, pero eso no lo puedo dejar. Y entonces eso que no puede dejar es lo que lo mantiene atado. Es lo que lo mantiene con grilletes pegado a la tierra y nunca puede despegar al cielo. Pero le quiero decir de que ese pecado, eso que ama más, es lo que al final lo va a llevar a una perdición eterna. No importa la profesión de religión que usted haga, sino que tiene que dejar todo en el nombre de Cristo. Recuerden esto, el mundo les va a ofrecer, ¿saben qué es lo que el mundo ofrece como su buen pastor?
Recuerden esto, ustedes ya lo saben, el mundo te va a ofrecer dinero, el mundo te va a ofrecer trabajo, el mundo te va a ofrecer profesiones, el mundo te va a ofrecer filosofía, ciencia, talentos, tecnología, autorrealización. El mundo te va a decir, vos podés por tu cuenta, no necesitas a Dios. Autorrealización. El mundo te va a ofrecer vicios, te va a ofrecer la fiesta, te va a ofrecer las amistades mundanas, te va a ofrecer la música del mundo, te va a ofrecer licor, te va a ofrecer cigarro, te va a ofrecer drogas, te va a ofrecer el cine, te va a ofrecer la televisión, Hollywood, etc. Eso es el mundo, ese es el pastoreo del mundo. El mundo te pastorea. ¿Querés el pastoreo del mundo? Ya sabes quién es el pastor del mundo. El pastor del mundo es el príncipe de las tinieblas, como lo leímos en la Escritura. Y eso es lo que el mundo te va a ofrecer. Pero el buen pastor, Jesucristo, te va a ofrecer algo más. Acuérdese de esto. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. Pero Jesús tuvo compasión de la multitud, dice la Escritura. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesucristo tuvo compasión. A Jesús en realidad, cuando la palabra compasión dice, es que Jesús tuvo como que se le hayan, por decirle así, retorcido sus entrañas. En el hebreo no quiere decir que tuvo un sentimiento aquí, ay, me duele el corazón. No, sintió tanto dolor dentro de sus intestinos, aquí en el abdomen. Se le conmovieron las entrañas a Cristo Jesús cuando vio a las multitudes que iban rumbo al infierno. Que aunque los líderes estaban ahí, pero estaban siendo malos líderes, no estaban haciendo lo correcto. Y Jesús se conmovió, tuvo compasión. Y esta es la razón por la cual Jesucristo vino del cielo. Por la compasión de Jesús, cuando desde el cielo Él estaba viendo a las multitudes que iban rumbo al infierno. Jesús desde el cielo dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí. Dame un cuerpo para yo humillarme y yo morir en su lugar y poder hacer expiación por sus pecados, para salvarlos, para que ellos ya no anden sin un pastor, para yo, el buen pastor, estar entre medio de las ovejas, para conocerlas personalmente, para tocarlas personalmente, para curarlos personalmente, para sentir el duelo personalmente cuando se mueran las personas, como hizo con Lázaro, que Jesús lloró conmovido en su corazón, en su espíritu. Cuando entró a Jerusalén, ¿qué es lo que dijo de Jerusalén? Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesús, quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Quién estaba hablando en la boca de Jesús? Dios le estaba diciendo a su pueblo Israel, 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 que matás a los que te envío. ¿Cuántas veces yo he querido salvarte, pero no has querido? El amor de Dios por nosotros los pecadores es tan grande que Dios, en la persona de Jesucristo, nos clama y nos dice, oh personas, oh gente pecadora, ¿cuántas veces los he llamado? ¿Cuántas veces los he invitado? ¿Cuántas veces les he dicho que yo morí por sus pecados? Pero no quieren hacerlo. ¿Cuántas veces Jesús ha querido juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no has querido? Lo has rechazado, lo has menospreciado, has preferido el mundo y tu pecado antes que a Jesús. Dice el Salmos 14, versículo 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Oigan, ilustración. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jehová vio desde los cielos la corrupción de nosotros, pero Jesús tuvo compasión. ¿Y cuál es el centro del Evangelio? Juan 3:16 nos habla acerca de la compasión de Dios, porque de tal manera inimaginable para nosotros, Dios amó a esa gran multitud, que dice la Escritura, que Dios nos dio
a su unigénito Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje compasivo de Cristo. Jesús vio a la multitud, Jesús lo ve a usted. Si usted todavía está en una condición pecaminosa, que no ha sido salvo, que sus pecados no han sido perdonados todavía, Jesús hoy tiene compasión. Y yo le repito, que Dios Padre se conmovió en su corazón, en sus entrañas, y que vio la multitud perdida, y que no había manera de cómo satisfacer las demandas de la ley de Dios. No había manera en cómo un Dios que dictó la ley dijo: el alma que pecare, esa morirá. Y todos pecamos, todos somos reos de muerte. La única manera es que Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, haya dicho: yo voluntariamente voy a bajar a la tierra y yo voluntariamente voy a tomar el lugar del pecador, para que de tal manera que el alma que pecare tenga que morir. Yo, dice Jesús, voy a morir en el lugar del alma que peca. Yo voy a cargar con su culpa, con el propósito de yo morir, pero que Él viva. Y ese es el Evangelio. Dios quiere que ustedes vivan eternamente. Jesucristo ya lo hizo. El Espíritu Santo está aún entre nosotros y nos inspiró la Escritura. Y esta Biblia que usted tiene, léala y póngala por obra. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos ha dejado esto para que nosotros lo leamos y encontremos el camino de la salvación. Esta es la gran esperanza que el mundo tiene. Estamos finalizando. La gran esperanza que el mundo tiene es esta: yo soy el buen pastor. Leamos Juan 10, 14 y 11. Yo soy el buen pastor. Hay un buen pastor. Hay un pastor verdadero. Su nombre es Jesucristo. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Cuando aquellas personas le dicen: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Quiere decir esto, que las ovejas sí conocen a Jesús y Jesús las conoce. Que una mera profesión de fe no quiere decir que tenemos un conocimiento, una comunión con Dios por el Espíritu. Luego el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, lo vuelve a repetir, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Pero ¿cómo las va a traer? Oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mis ovejas, versículo 27, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La pregunta es, tenemos la gran esperanza que Jesús es compasivo y hoy nos visita con compasión, con amor y misericordia. Que hoy Jesús ha visto la gran multitud de personas que andan como ovejas sin pastor por los falsos maestros o por la pecaminosidad y la condición espiritual. Pero hoy Él dice: yo soy el buen pastor. Yo di mi vida por las ovejas. Eso dice de las multitudes, pero yo se lo quiero aplicar a usted de forma personal. La pregunta es, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta es, ¿usted ha escuchado personalmente que Jesús lo llama? ¿Ha escuchado usted personalmente que usted es una de esas ovejas de Dios? Si realmente usted es una oveja de Dios, usted ha escuchado la voz del Señor Jesucristo y le ha seguido de todo corazón. Esa es la gran diferencia. Usted tiene que escuchar la voz de Jesús de manera personal. Y entonces, yo termino con esto. Si hay alguna persona aquí que anda en sus pecados todavía, si hay alguna persona que todavía encuentra su condición pecaminosa y dice: yo soy una oveja perdida, yo soy una oveja extraviada, yo soy una oveja que no tengo al buen pastor, todavía no he regresado a mi redil. Yo le quiero decir que Jesús, el buen pastor, quiere redimirlo.
Jesús el buen pastor quiere comprarlo con el precio de su sangre. ¿Saben para qué? Para hacerlo volver a Dios Padre. Esa es la obra que Jesús está haciendo todavía el día de hoy. Está llamando a las ovejas para que haya un rebaño y un pastor, cuyo pastor es Jesucristo. Si hay alguno en realidad entre nosotros que todavía está perdido, hoy es la oportunidad para que se vuelva al Señor Jesucristo. Oiga la voz de Jesús, no del predicador. Oiga la voz de Cristo y sígalo a Él. No siga a los líderes religiosos, siga a Jesús, que Él es el buen pastor. Y para la iglesia, para los hermanos, para las hermanas, recordemos esto, que tenemos un buen pastor. Que el verdadero pastor espiritual, que los pastores terrenales son efímeros, que podemos tener hoy un pastor y mañana otro, y en 10 años otro, pero solo son hombres. No seamos seguidores de hombres, porque hay un único buen pastor, que su nombre es Jesucristo, y Él es el que tiene cuidado de nosotros. Amén.